Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al seminario temático de hoy. La pregunta de esta semana es si empieza el mercado a asimilar la situación económica actual. Veremos de manera resumida todos los ámbitos de los mercados financieros, el tema de las elecciones en Estados Unidos, que es el punto de referencia para finales de año y que podrían marcar la tónica y la tendencia de los mercados. Y bueno, pues antes de nada y como siempre, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis ahora mismo el titular del seminario de hoy. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues nada, vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos es un giro de tendencia o un giro brusco en los mercados, fruto principalmente de los miedos de cara a la segunda ola por el impacto del coronavirus. Es un giro que no sabemos si va a ser circunstancial o va a marcar de nuevo una segunda ola de caídas en los mercados con carácter general, pero lo que está claro es que los mercados están reflejando es el aspecto sanitario del número de infectados de coronavirus y no realmente el impacto que va a tener esto en la economía real, es decir, en el Producto Interior Bruto previsto para este año, los índices manufactureros, los índices de servicios, los niveles de renta, los impuestos, las tasas de los tipos de interés de los mercados de los grandes bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, y eso todavía el mercado no lo está descontando y el mercado a nivel de precio, de valoración, está extremadamente caro, está sobrevalorado el mercado actualmente y bueno, pues parece ser que incluso algunas casas de análisis ya están indicando la posibilidad de que estemos operando sobre unos mercados excesivamente caros. Bien, vamos a arrancar con la primera diapositiva, básicamente comentando la última hora de los datos industriales, minoristas y de ventas de, de China, que es el gráfico que tenemos a la derecha. Básicamente lo que nos refleja es que la economía china no se ha recuperado por completo en mayo, de hecho todavía le queda, y las ventas y las inversiones aún han caído en términos interanuales, por lo tanto queda mucha tela que cortar. Aunque es cierto que esta tendencia es bajista porque China ha pasado de ser un país emergente en términos reales a ser una gran potencia mundial que ha dejado de crecer a doble dígito, bueno, pues lógicamente intentará equipararse poco a poco a sus comparables de los países del primer mundo o de los países de la OCDE, que son lógicamente los que más desarrollo tienen. En cuanto a los puntos de partida, lo que tenemos son, en primer lugar, esas preocupaciones de la segunda ola que empujan a los mercados a la baja. Ya desde el pasado jueves vimos fuertes caídas. Y bueno, pues continuando con esto, Trump sigue teniendo mucha presión por parte de la ciudadanía en Estados Unidos. Nuevas protestas en otras localizaciones donde están presionando, lógicamente, a que muchas de las decisiones de reaperturas de las economías o de restricciones en las economías de determinados estados, pues lógicamente no son del gusto de los norteamericanos, que muchas veces se toman sus libertades con muchísima amplitud, por decirlo de alguna manera, y como entre otros derechos pues tienen el derecho a portar armas, en algunos estados incluso se manifiestan con todo su equipamiento y todo su arsenal, algo que es constitucional, algo que a nivel internacional pues no tiene muy buena visibilidad, y como tienen el derecho a portar armas incluso de índole bélica, no pistolas sino rifles de asalto, es legal portarlas siempre y cuando sean visibles. Entonces hemos visto fotos de determinadas localizaciones donde prácticamente parecían grandes guerrillas o de mercenarios que lo único que estaban haciendo eran protestando, pero con el derecho a poder hacerlo de esa manera. Nada que ver, lógicamente, con Europa. En cualquier caso, siguiendo con Estados Unidos, lo que tenemos es a una Reserva Federal que sigue prometiendo un quantitative easing enorme y, de hecho, mantener los tipos bajos o incluso bajarlos aún más. Estas grandes inyecciones de liquidez no le van a venir nada bien al dólar estadounidense, que ejercerá mucha presión en los mercados, y aunque en movimientos defensivos el dólar suele apreciarse en términos relativos con respecto a otras divisas como el euro, el yen o el dólar canadiense o cualquier otra divisa de relevancia,
pues el dólar está perdiendo mucho terreno. Ya hemos visto, lógicamente, al eurodólar cotizar en torno a los 1,14, 1,15. Por otro lado, los inventarios de petróleo siguen pesando sobre los precios, es decir, aunque ha habido recortes en la producción, sigue habiendo demasiado petróleo en circulación. Y bueno, pues ya aparte Pompeo es el que se reunirá con la delegación china y seguramente pues habrá novedades al respecto para limar las tensiones recientemente planteadas. Por otro lado, la pregunta es si la administración de los Estados Unidos intentará realmente hablar con profundidad de los mercados financieros, como estos dos últimos meses, desde los mínimos, el mercado parece que ha ido recuperándose sin que no pasara absolutamente nada, pues la administración Trump en este caso no se ha pronunciado en absolutamente nada, porque ¿para qué vas a abrir la boca en algo que aparentemente va bien, sabiendo que el fondo o el trasfondo de esas subidas viene precisamente de la mano de las inyecciones de ayudas y de subsidios que han ido destinadas a las inversiones en lugar de para cubrir los costes de corto plazo, pues que las unidades familiares suelen tener? Bien, básicamente lo que tenemos es un poco ya la proyección para el resto del año. ¿Quién ganará o quién gana en noviembre? Las elecciones de Estados Unidos es lo que estará sobre la mesa durante los próximos 4 o 5 meses. En primer lugar, tenemos por un lado, bueno, pues ¿por qué son tan importantes? Pues lógicamente las elecciones estadounidenses son un tema secundario para los mercados por ahora, pero su impacto podría ser enorme. ¿Por qué? Porque actualmente el gran estímulo fiscal sobre los mercados y sobre el sector privado significa un enorme déficit en cuanto a los ingresos por impuestos del Estado y a un aumento de la deuda corporativa. Es decir, como las entidades no están financiándose a través de los bancos, sino que están emitiendo bonos, ¿vale? Pues ese incremento de la deuda podría suponer un gran agujero a determinadas compañías que dependen o están dependiendo mucho de esa manera de financiarse. Por otro lado, esta es una de las razones, si no la razón principal, por la cual la Fed es tan agresiva con la compra de bonos, porque la inyección de liquidez tiene que tener una contraprestación, que es la compra de los mismos. Y la Fed lo que está haciendo es comprando bonos del Estado y comprando determinados bonos particulares, perdón, bonos corporativos, para lógicamente inyectar esta liquidez. Sin embargo, esto podría no ser suficiente. Se podrían requerir aumentos en los impuestos, especialmente si los demócratas quieren cumplir con algunas de sus propuestas. Y a medida que aumenta la desigualdad de la riqueza en los Estados Unidos, las empresas serán un blanco fácil para los demócratas, es decir, gravar mucho más los resultados de las compañías para poder recuperar parte del gasto público desarrollado a través de los impuestos a las empresas privadas. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo ya para el 2020 la deuda supone ya el 100% con la ley actual del PIB. Es decir, Estados Unidos está endeudada por el mismo valor que vale el propio país. Es decir, por cada euro que se produce en Estados Unidos, ese euro va para cubrir la deuda correspondiente. Me comentáis si el audio está bien. El audio está bien. Comprobar que vuestros altavoces están altos o que tenéis en el control del volumen el volumen en los niveles correctos. Y bueno, pues continuando con el seminario, lo importante está que de color naranja, el mapa o el rango de color naranja, lo que indica es un rango de desconocimiento de hacia dónde puede dirigirse la deuda. Ahora mismo la proyección lineal está en que la deuda suponga el 107 del PIB de Estados Unidos, es decir, que no haya dinero suficiente para cubrir la deuda emitida. Pero ese es el caso supuesto en cuanto a las proyecciones respecto a la ley actual. Si hay algún movimiento que esto suponga algún tipo de incertidumbre, podríamos bien observar un estancamiento de la deuda en torno al 100% del PIB, pero en el peor de los casos podríamos ver un 110 o un 115, incluso más, de deuda sobre el PIB. Algo que, lógicamente, Estados Unidos, aunque tiene una máquina de hacer dinero, en el largo plazo supondrá un perjuicio a nivel de bienestar social en el país extremadamente elevado. Por otro lado, y ya entrando en el territorio de las elecciones, Joe Biden, que es el líder demócrata electo para, lógicamente, hacer frente a las elecciones en Estados Unidos, una de las cosas que tienen los demócratas es el agravamiento o el incremento de los impuestos corporativos.
básicamente lo que tenemos son las predicciones de Goldman Sachs, que cree que una victoria de Biden significaría una cierta reversión de al menos parte de los recortes que ha hecho Trump. Es decir, Trump ha aligerado la carga fiscal sobre las empresas para que, lógicamente, puedan obtener más beneficios y así incrementar los salarios, mejorar las condiciones laborales, hacer más contratación de personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no ha sido así. Y Goldman Sachs estima que el impacto para el 2021 sobre el SP500 sea de un beneficio por acción medio de $20, más de un 10%, más del 10% de lo que tenemos a día de hoy. Es decir, estamos hablando que ahora mismo tenemos un beneficio medio por acción en el SP500 de $170 por valor o por punto del SP500 y la proyección para el 2021 es que se reduzca en $20 hasta los 150. Y en este caso, dado que las acciones de la Fed han conducido a un PER creciente, es decir, a una valoración de las empresas mucho más elevado, resumiendo que las acciones o las compañías se han encarecido muchísimo, una caída en los beneficios que dentro de la fórmula del PER es precio por acción entre beneficio por acción, pues una caída de los beneficios, es decir, el denominador, podría ser muy perjudicial para los índices porque supondría aún una valoración aún más cara del índice, es decir, un encarecimiento aún mayor. ¿Por qué? Porque si tenemos una acción que no para de subir y un beneficio por acción que no para de caer, la valoración en múltiplos de estas compañías, pues lógicamente se va a disparar. Un ejemplo claro que tenemos es el cálculo de la acción de Tesla, que la acción de Tesla entre su beneficio por acción supone una valoración en múltiplos de varios decenas de miles de múltiplo. Es decir, es como si la acción de Tesla se tuviera que multiplicar por más de 10.000 veces. Y eso, lógicamente, no es verdad. Si continuamos con el tema de los impuestos corporativos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que haga Estados Unidos a nivel administrativo tendrá su reflejo o su impacto en los mercados financieros, es que los impuestos en Estados Unidos, desde la campaña Trump, han sido muy bajos. La tasa impositiva efectiva para las grandes empresas estadounidenses ha estado en declive varias décadas. Ahora que la carga de la deuda es mucho más alta, muchísimo más alta, y la igualdad de la riqueza cada vez es menor, esta debería ser una elección fácil para los demócratas, es decir, subir los impuestos a las empresas. Incluso el propio Trump, que es el que ha tomado las medidas de recortar estos impuestos a las compañías, es decir, el de impuesto de sociedades, para que podamos traducirlo aquí en España, o algún impuesto equivalente en América Latina, Trump está muy enfadado, esto podríamos haberlo puesto entre comillas, porque las compañías no estaban utilizando ese incremento de sus ingresos por esa bajada de los impuestos ni para aumentar los salarios ni para realizar otras inversiones, sino para repartir mayores dividendos o incrementar los sueldos de sus juntas de sus consejos de administración. Y optaban por la recompra, entre otras cosas, de las acciones, es decir, que haya menos acciones en el mercado, incrementar de esa manera inorgánica el precio de las acciones y no por una propia evolución ni fundamental ni técnica. Y esto, lógicamente, podría ser contraproducente si los demócratas ganan y los inversores no descuentan estos riesgos a día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que si los demócratas ganan en noviembre las elecciones, es muy posible que veamos a las compañías ver incrementados los impuestos de sociedades y ver reducir sus beneficios netos. Por lo tanto, mucho cuidado con las previsiones durante este año para, sobre todo el mercado estadounidense, pero luego eso tiene su impacto en los mercados financieros globales. Por otro lado, el Senado también es importante. Hay que tener en cuenta que para realizar cambios importantes en la ley, entre otros el Código Tributario, se requiere mayoría tanto en el Congreso y en el Senado, sino también en la Casa Blanca. Y parece ser que ahora mismo la política se pone muy tensa. ¿Por qué? Porque los republicanos han disfrutado de esta mayoría durante los 2 primeros años, pero después los demócratas recuperaron el Senado en 2018. Y ahora las encuestas en cuanto a la proyección de las elecciones presidenciales también les dan a los demócratas ganadores de la otra cámara. Aparte, perdón, ganaron primero el Congreso y ahora se les apunta, se les descuenta que también puedan ganar el Senado. Esto ya no solo es importante, sino que además si tenemos en cuenta que algunas casas de inversión como Morgan Stanley ve que los demócratas van a hacer triplete, es decir, van a ganar el Congreso, van a ganar el Senado
iban a ganar las presidenciales, permitiría prácticamente negociar cualquier ley o proponer cualquier ley por parte de los demócratas sin oposición republicana. Esto, lógicamente, pone sobre aviso a los inversores, porque los mercados normalmente ven positivo un gobierno republicano y ven negativo un gobierno demócrata. De hecho, las proporciones vemos en cuanto a las posibilidades de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de los Representantes, de que la ola azul es que los demócratas ganen las tres. Ahora mismo tiene un porcentaje de probabilidad adquirido, digámoslo así, o proyectado de un 28%. Sin embargo, que haya un triplete por parte de los republicanos solamente es de un 8%. Entonces, mucho cuidado con esto porque no se trata solo del tema de los impuestos. Existen otras regulaciones que podrían perturbar a Wall Street. El código o la ley laboral, el tema de los salarios mínimos, regulación en los precios, sobre todo para el tema de los medicamentos, que ahora con el tema del coronavirus ya hemos visto que aquí, por ejemplo, en España se ha regulado un precio máximo para el gel hidroalcohólico o el tema de las mascarillas. También otro tipo de regulaciones ambientales, que lógicamente son muy negativas para una industria petrolera que ya está recuperándose poco a poco y que, entre otras, en el mercado americano, los productores de petróleo a través de esquisto tienen unos altísimos costes de producción y unos altos niveles de contaminación. Pues imaginémonos lo que podría suceder en ese sector si los demócratas obtienen el triplete en sus elecciones. Bien, continuamos. ¿Cuál es la ventaja real de Joe Biden? Pues los mercados en su momento tenían miedo de Trump en 2016 y tenían razón en términos de su falta de diplomacia, es decir, pues un presidente muy agresivo, que iba a ser poco dialogante, que iba a tener una política muy restrictiva, que eso sí que se realizó y de hecho tuvo mucho éxito, pero también mermó mucho las relaciones internacionales. Es cierto que eso ha superado con creces los recortes de impuestos corporativos y la obsesión de Trump por aumentar los niveles de conversación a día de hoy, pero en su momento Trump prácticamente no quiso hablar con nadie y generó muchísimas tensiones, como vimos en la guerra comercial, hasta que se consiguió firmar la fase 1 del acuerdo, fase que todavía no se ha implementado al 100%, o sea que todavía queda mucha tela que cortar. Como resultado, ahora mismo, según Wall Street, es el favorito Trump para los mercados financieros. Sin embargo, las encuestas también apuntan a una gran ventaja para Joe Biden. En 2016 se equivocaron, pero la ventaja de Clinton fue menor. De Clinton, que estamos hablando de la mujer, ¿vale? De Clinton, que fue menor, y ahora las casas de apuestas o las casas de inversión o bueno, pues donde se puede lógicamente indicar preferencias respecto a estas perspectivas, también dan ventaja a Joe Biden por un amplio margen. Es cierto que todavía queda todo el verano y prácticamente cerrar el tercer trimestre del 2020. Queda mucho por delante. Biden tendrá que luchar para mantener este liderazgo mientras las protestas se van enfriando y Trump trata de hablar sobre la recuperación económica a toro pasado. Y estamos hablando de que la recuperación económica todavía le queda mucho. Eso significa también usar la tarjeta china, es decir, pues de manera muy proteccionista, romper el acuerdo de la fase 1 con China, algo que en realidad es muy improbable porque lógicamente hay unos compromisos adquiridos que podrían perjudicar y mucho la balanza comercial de Estados Unidos. Y ya no solo es importante la posibilidad de que los demócratas ganen la presidencia, sino también de quién podría ser la vicepresidenta. ¿Vale? De hecho, en este caso concreto, la vicepresidencia es casi tan importante que el propio presidente en sí. Si Biden gana, su vicepresidente seguramente será una mujer. Eso podría ser más importante de lo habitual dado la edad de Biden, es decir, es una persona con ya que podría tener 78 años en caso de que jurase el cargo de presidente de los Estados Unidos, y su vicepresidente podría ser la siguiente o próxima candidata demócrata para los próximos 4 años. Es decir, que podríamos ver a la primera presidenta de los Estados Unidos si Joe Biden gana las elecciones y después de su primer mandato de 4 años, Biden decide retirarse y en este caso cualquiera que fuera su vicepresidenta podría ubicarse como la primera presidenta de la historia de los Estados Unidos. Aunque Kamala Harris podría ser una de las favoritas, muchos en el Partido Demócrata verían a la principal
contendiente con Biden durante la elección demócrata, Elizabeth Warren, que es la que vemos redondeada de color rojo, justo con el dedo apuntando de Joe Biden. Esto sería un duro golpe para los mercados, ya que tanto Warren como Biden son muy duros en cuanto a las políticas que se desarrollan en Wall Street y la gestión del gobierno de los Estados Unidos con las relaciones con China. En pocas palabras, que lo tenemos ahí en negrita, en la actualidad los demócratas están en camino al pleno poder, es decir, que consigan la ola azul, la Cámara de los Representantes, el Senado y la Presidencia, y los mercados aún no están valorando ese riesgo. Entonces, mucho cuidado porque no estamos proyectando las posibilidades. Estamos descontando precios a futuro exorbitados, por eso está subiendo tanto la bolsa. Pero no estamos valorando la posibilidad de que durante este periodo que parece que no nos estamos enterando, en Estados Unidos ganen los demócratas con una política de carga fiscal muy importante para el sector privado y una renegociación de los tratados y de las fases del acuerdo comercial con China, entre otras muchas cosas. Bien, continuamos. Los datos del coronavirus, las preocupaciones de la segunda ola ganan terreno. Ya era hora, es decir, los mercados, que recordemos en seminarios anteriores, indicábamos que el sesgo alcista venía acompañado principalmente de los inversores minoristas que han obtenido o han utilizado sus pocos ahorros o las prestaciones por desempleo, las prestaciones contributivas para meter el dinero en bolsa, pues han impulsado al alza las cotizaciones de los mercados de manera exorbitada. Y ahora mismo pues vemos cómo el coronavirus se está volviendo a entrar en juego simplemente por los miedos de esa segunda ola. Como podemos ver, Latinoamérica supone el 45% de todos los casos, seguido por Estados Unidos, que sigue manteniendo un rango estable bastante amplio, mientras que Europa, que son los rangos de color azul, pues han ido reduciendo a la mínima expresión algunos de los campos. Estos últimos días han traído niveles récord en número de nuevos casos y parece que las muertes también están aumentando de nuevo, aunque esto es principalmente un fenómeno en los mercados emergentes, lógicamente con menores controles de restricción, menor soporte fitosanitario o a nivel hospitalario y lógicamente pues esto tendrá mucha repercusión en países como por ejemplo Brasil, que solamente Brasil supone ese 30% o aproximadamente 35% de todos los casos de coronavirus que hay a día de hoy. Sin embargo, los inversores están más preocupados por la segunda ola en los Estados Unidos. Recordemos que las recientes revueltas, que no estaban respetando la distancia de seguridad, que muchos antidecisiones del gobierno pues ni siquiera se ponían la mascarilla, pues lógicamente de aquellos barros vienen estos lodos. Ahora, lógicamente, habrá mucha gente que dirá que esto debe ser algún tipo de confabulación, algo, bueno, pues de alguna manera muy extendido en Estados Unidos, teorías conspiratorias o conspiranoides, y que, bueno, pues que piensan que esto del coronavirus es algo implantado para hacer un control de la sociedad. Pues nada más lejos de la realidad. Si alguien que ahora mismo puede estar contagiado habiéndose saltado las restricciones o los niveles de confinamiento y haber hecho uso del material de mascarillas y de gel hidroalcohólico, pues ahora, lógicamente, hay que pagar las consecuencias, lamentablemente. Bien, en número de casos, lo importante y lo preocupante en Estados Unidos es que en algunos estados de Estados Unidos hay más casos confirmados o equiparables a grandes potencias mundiales en cuanto a densidad de población. Vemos que en algunos casos, como por ejemplo Florida, que es el histograma de color azul celeste de arriba, bueno, pues siguen teniendo unos niveles de casos muy críticos. De hecho, Florida, el estado de Texas, Arizona, son estados que levantaron las restricciones muy temprano y son los primeros que están mostrando ese giro de la curva de infectados y, bueno, pues mostrando esas curvas. Tenemos por otro lado Arabia Saudí, que ha sido otro país que también ha levantado las restricciones muy temprano. Chile, que en este caso Chile ha sido más controladora, pero no tiene los medios o el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para llevar un control exhaustivo. Y luego ya India, pues por densidad de población, ya vemos que los 11.500 casos que indica el histograma de color rojo, pues es un disparate. Existe una preocupación de que el virus no está contenido y podría ser mucho más peligroso en otoño cuando bajen las temperaturas y se pueda propagar
con más facilidad. De hecho, en Beijing han vuelto a instaurar el estado de alerta porque ha habido un nuevo incremento de contagios localizados en un gran mercado en la ciudad de Beijing. Y lógicamente, pues esto, en cuanto se ha podido detectar, pues se han tomado las medidas oportunas. Bien, cambiamos de tercio, nos vamos ya al mercado de Forex. Lógicamente, las inyecciones de liquidez tienen que tener su reflejo en los mercados financieros. ¿Y dónde va a ir a parar la inyección de liquidez de dólares? Pues al dólar. Tenemos, lógicamente, como la Fed, en la parte de la izquierda, tenemos unos puntos, ¿vale? Y tenemos las proyecciones de cada uno de los miembros, es decir, cada punto es un voto de cada uno de los miembros. Se supone que para el 2020 vamos a tener unos tipos estables entre 0 y 0,25. Para el 2021 también, pero para el 2022 ya hay uno de los miembros que vota a una subida de tipos de interés de 0,025 a 0,25, 0,5 y otro que incluso sitúa el tipo a 1,125. Y ya para el largo plazo, que estamos hablando a 3 años vista, ya empiezan a situar una proyección de tipos de interés consenso en el entorno de los 2,5 puntos porcentuales. En cualquier caso, estamos viendo que están marcando unos niveles de desempleo, que es en la tabla que vemos arriba a la derecha, unos niveles de desempleo del 5,5 o un dato de inflación del 1,7, es decir, una caída del desempleo, que eso veremos a ver cómo lo hacen después de haber visto los datos históricos de destrucción de empleo en Estados Unidos, y eso sí, es muy probable que la inflación sí que se incremente, porque la liquidez inyectada en el mercado debe lógicamente tener su reflejo en un incremento en los precios, tanto a nivel de servicios como a nivel de producción. En este caso, la FED ha prometido un quantitative easy gigante, gigante en cuanto a 120.000 millones al mes de recompra de bonos para los próximos meses. De hecho, lo más probable y casi descontado es que este plazo de estos próximos meses se pueda ampliar mucho más tiempo y mantener los tipos de interés a cero para los próximos 30 meses, es decir, para el final del 2022. Este es un golpe duro para el dólar, ya que los rendimientos de los bonos limitados, ¿vale? Los que queden en el mercado, no ofrecen ninguna ventaja respecto al dólar en sí y la divisa está todavía muy sobrevaluada respecto a cualquier otro tipo de inversión. ¿Cuáles son los ganadores en este sentido? Pues prestaremos atención a un escenario de poca volatilidad con respecto al yen japonés, o si queremos buscar un escenario apostando por algo más exigente o algo más elevado en cuanto al riesgo, pues miraríamos los cruces del dólar con el peso mexicano, el real brasileño y el dólar australiano. Si continuamos en el ámbito de Forex, pues podemos ver que en este frente económico la confianza del consumidor en Estados Unidos ha aumentado en mayo. Los controles, lógicamente, de estímulo y la reapertura pues han sido factores clave. Y, de hecho, Estados Unidos considera el segundo paquete de estímulo de un billón. Estamos hablando de un trillón, perdón. Estamos hablando de un billón en términos europeos, es decir, 1.000.000 de millones. En este caso, si hubiéramos mantenido la traducción o el texto en inglés, ahí en lugar de un billón pondría un trillón. Un billón en Estados Unidos son 1.000 millones, pero un trillón en Estados Unidos es un billón en Europa. Entonces, lógicamente, esto supone una inyección masiva de liquidez en el mercado y aunque todavía queda mucha tela que cortar, se espera que empiecen a negociarse las conversaciones y a retomarse a finales del próximo mes. Por otro lado, en Europa tenemos a Francia que planea lanzar un paquete adicional con un valor superior al 2% del PIB. Estamos hablando de unos 40.000 millones de euros. Algo, bueno, pues exorbitado teniendo en cuenta que este tipo de emisiones dependen en gran medida del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. En cualquier caso, si prestamos atención a los indicadores económicos, apuntan a una mejora económica continua, pero muy moderada. Es decir, el mercado se está moviendo o la recuperación está siendo muy lenta, muy lenta. Y la segunda ola es ya un obstáculo claro que podría hacer descarrilar la actual recuperación. ¿Qué quiere decir? Pues que la segunda ola probablemente haga que incluso esta curva ascendente de recuperación de la economía vuelva a tener un giro, un punto de inflexión y podamos ver de nuevo caídas en las previsiones y los seguimientos de los indicadores económicos que podrían irse perjudicando. Pasamos a los índices. Básicamente lo que tenemos son niveles clave en el DAX alemán y los mercados
americanos. En este caso, bueno, pues tendremos como referencia, lógicamente, a nivel internacional SP500, que podemos observar como la semana pasada señalaba, bueno, la semana pasada y la anterior señalábamos que había una euforia insostenible en el mercado, más que nada porque la gran masa crítica de inversores minoristas eran los que estaban dando pie a estas subidas, mientras que los inversores institucionales estaban y están con la escopeta cargada esperando a que la segunda ola tenga efecto en los mercados. Incluso si hace falta a posicionarse netamente negativo, es decir, a que los inversores institucionales se posicionen cortos para presionar a la baja ese comportamiento. Así que mucho cuidado. Los pequeños inversores no se han amilanado por la venta masiva del jueves. El viernes vimos de nuevo una recuperación, pero parece ser que los datos de coronavirus de este fin de semana pues arrancaron con un hueco bajista importante en la jornada de hoy, aunque el mercado luego ha ido recuperándose poco a poco. Aún así, el posicionamiento de los inversores minoristas en opciones siguen estando netamente positivos, muy positivo. ¿Eso significa que la segunda ola en los mercados es inminente? Será mañana, será el viernes que viene, será la semana que viene, pero lo que está claro es que el impacto del coronavirus y el impacto macroeconómico o de la situación económica actual tendrá 100% seguro su impacto en los mercados y todavía no lo tiene. Por lo tanto, si vemos las barbas de nuestro vecino cortar, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mucho cuidado. Gestión de los stops, cierre de posiciones si estamos de manera muy agresiva en el mercado y siempre, siempre, siempre los stops. Bien, continuamos. En este caso, en cuanto a la política de crecimiento de los beneficios y bueno, pues de la evolución de las compañías, en este caso la referencia mundial del SP500. Fundamentalmente lo que tenemos es que a medida que los índices se han disparado, las expectativas de beneficio por acción se han deteriorado. ¿Por qué? Pues lógicamente los fundamentales son los que te indican cómo de sana está una compañía. Y si hemos visto un deterioro en el beneficio por acción durante el primer trimestre, que solamente ha impactado un mes el coronavirus, y para este segundo trimestre el impacto del coronavirus es 100% en los 3 meses, la previsión de que el beneficio por acción caiga en este segundo trimestre es muy probable. Y eso, lógicamente, va a hacer que las acciones estén sobrecompradas o sobrevaloradas en un contexto económico que deberían estar recortando en su cotización. El BPA, el beneficio por acción de consenso de segundo trimestre, se ha deteriorado para cada uno y para todos los sectores del SP500 desde el comienzo del trimestre. De hecho, vemos que, lógicamente, por el impacto del petróleo, los que más han caído han sido el sector energético, el de consumo discrecional, el sector industrial, lógicamente, y ya en último término, los financieros. Por otro lado, tenemos la media del SP500 y hacia la izquierda, pues el resto de sectores que han tenido una reducción de la previsión de beneficio por acción mucho menor que la media del índice. Por lo tanto, los que están pesando sobre el índice son el sector energético, el consumo discrecional, el sector industrial y el sector financiero. A nivel de niveles clave en los índices, pues tenemos al SP500 en 2.960 como soporte clave y en el DAX alemán en los 11.375. Y ya pues terminamos con las materias primas. ¿Dónde ponemos el foco? Lógicamente los inventarios de petróleo y en segundo lugar por la campaña cíclica que tenemos ahora mismo en el mercado del maíz. Con estas dos diapositivas vamos a terminar, ¿de acuerdo? Y cualquier cosita que necesitéis, pues solo tenéis que poneros en contacto con nosotros. En primer lugar, e importante, por mucho que se haya recortado la producción de petróleo, sigue habiendo demasiado petróleo en circulación. Es decir, sigue habiendo más oferta que demanda y, por lo tanto, es imposible que el precio se pueda recuperar a los niveles a los que se ha recuperado actualmente. La producción de los Estados Unidos y las exportaciones de petróleo han estado recortándose, lógicamente, y hay cierta recuperación en la demanda de gasolina. Lógicamente también, si ha habido una reapertura de las economías, la gente puede volver a sus trabajos y normalmente utiliza transporte privado, sus propios vehículos, para poder ir a trabajar. Por otro lado, los inventarios de Cushing, que es en Oklahoma el mayor inventario o el almacén de petróleo en Estados Unidos, se ha normalizado. Aunque existe todavía un pequeño riesgo de que se mantenga los problemas de inventarios, básicamente estos problemas se van desvaneciendo poco a poco, porque ya han visto lo que ha podido llegar a suceder, donde los futuros llegaron a cotizar en negativo a menos $38, pues ahora mismo sabiendo eso, lo único que tienen que hacer es parar la producción para equiparar el petróleo disponible a la demanda del mismo. Aún así, y en cualquier caso, los inventarios a día de hoy, de manera histórica,
están excesivamente altos, muy altos. Y las tasas de ejecución de las refinerías siguen siendo muy bajas, es decir, están produciendo muy por debajo de sus niveles de capacidad, lo que indica un lento retorno general de la demanda. Hemos sido pesimistas, sobre todo en el petróleo de manera reciente, y seguimos escépticos sobre el nivel del petróleo Brent en el entorno de los $33 por barril, sabiendo que el Texas tiene un diferencial con el Brent de aproximadamente unos 3-4 dólares, deberíamos encontrar al Texas en torno a los 29-30 dólares por barril. Ahora mismo, a día de hoy, están mucho más altos. Bien, y para terminar, pues otro mercado de materias primas, el del grano, el del maíz. Este año tiene pinta de ser una muy buena temporada. Eso que va a propiciar unos niveles de producción muy elevados y una calidad de producción muy elevada. Cuando hay mucha producción, lógicamente, es muy malo para los precios porque al haber una oferta suficiente para cubrir la demanda, al igual que pasa con el petróleo, pues los precios tienden a caer. La gran calidad del maíz está siendo reportada desde Estados Unidos y Brasil principalmente, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos eleva el pronóstico de la producción. Ahora mismo es temporada alta para el maíz y a menos que los precios suban en las próximas dos semanas, realmente esa oportunidad se cerrará. El posicionamiento neto es muy negativo porque la previsión de la buena producción y la buena calidad supone unos precios más bajos de los actuales. Por lo tanto, a no ser que haya un cambio repentino en el clima que pudiera perjudicar a la producción y a la cosecha, que pudiera dar a los alcistas la última oportunidad de hacer una operativa, en principio deberíamos esperar una buena condición de producción. De hecho, en la parte izquierda vemos cómo en el histograma de la producción, vemos cómo prácticamente el 75% de la producción se espera de muy buena calidad. No excelente, pero también eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, la previsión es que tenga un comportamiento muy parecido al del año 2018, donde la curva de producción de mayo a junio, que es el gráfico de color rojo en la parte superior, pues indica pues, una evolución de calidad muy buena. Por otro lado, el plantado, el inseminado, el que ya está producido y el que se va a cosechar, pues apunta a una curva mucho más amplia de la estipulada previamente. Por lo tanto, deberíamos ver que ese exceso de oferta en el mercado del maíz podría impulsar o presionar a la baja el precio del mismo. Muy bien, por mi parte, nada más. Agradeceros como siempre la atención y la asistencia a este seminario. Para mí es un placer daros el detalle de cómo está la economía en general, intentando ver prácticamente los puntos core, los puntos principales de los mercados. Y bueno, pues importante prestar atención a las previsiones de las elecciones para noviembre, las previsiones sobre el impacto de la segunda ola en los mercados financieros, ¿vale? Que las subidas que estamos teniendo están sostenidas sobre una base de naipes, así que muchísimo cuidado. Y nada, pues agradeceros de nuevo la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Hasta la próxima.